At New Balance, we believe if you run, you're a runner, however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas enfrentan las peores pruebas de la vida y aún así no pierden la fe? La historia de Job es uno de los mayores ejemplos de resiliencia y fidelidad a Dios. Pero hay algo que pocos perciben. Imagina perderlo todo: riqueza, familia, salud. ¿Qué te haría continuar cuando todo a tu alrededor te impulsa a rendirte? En una sociedad que constantemente busca recompensas rápidas e inmediatas, Job es la prueba viviente de que la verdadera victoria muchas veces llega después de las mayores batallas. Pero aquí está la parte sorprendente. El sufrimiento de Job no fue un castigo. Al contrario, fue una oportunidad para demostrar una fe tan inquebrantable que Dios lo recompensó de una manera inimaginable. Y eso es lo que te voy a revelar ahora, la verdadera historia de Job, como nunca la has escuchado antes. Imagina perder todo lo que construiste en un solo día. Job vivía una vida próspera, rodeado de riquezas, con una familia numerosa y muy querida. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo se desmoronó. Desastres y ataques inesperados lo golpearon con fuerza. Sus bienes fueron destruidos, su familia le fue arrebatada y Job quedó sin nada. La reacción inmediata de muchos sería el total desespero, pero Job, incluso ante tal tragedia, mantuvo su fe inquebrantable. Sabía que su historia era más grande que ese momento de dolor. Para muchos, cuando la vida los desafía de esta manera, lo más común es cuestionarse, perder el rumbo o incluso la esperanza. Pero Job, en lugar de rendirse al caos que lo rodeaba, eligió mirar hacia lo alto. Tal vez te preguntes, ¿cómo es posible? Job nos enseña que la base de todo está en la fe y en la confianza en algo más grande. Incluso en medio de esa catástrofe, Job no perdió de vista quién era y a quién servía. Podría haberse rebelado, pero eligió un camino de resistencia espiritual, algo raro de ver. En lugar de hundirse en el desespero, entendió que, a veces, las pérdidas materiales son parte de un proceso mucho más grande. Muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a desafíos similares, podemos optar por aprender de la historia de Job, aplicando su fe y perseverancia en nuestro día a día, ya sea enfrentando una dificultad en el trabajo o momentos de pérdida personal. Así, la historia de Job sigue resonando en nuestros corazones. Antes de las tragedias, Job vivía una realidad que muchos solo sueñan. Era el hombre más próspero de Oriente, alguien que acumulaba riquezas que impresionaban incluso a los más acaudalados de la región. Sus propiedades eran vastas, con miles de ovejas y camellos, además de un ejército de sirvientes para cuidar de todo. Job también fue bendecido con una gran familia, algo que en aquella época representaba no solo riqueza material, sino también bendiciones divinas. La vida de Job, hasta entonces, era un testimonio de éxito y plenitud. La historia de Job como un hombre próspero era conocida por todos. Pero lo que muchos no perciben es que, a pesar de ser un hombre tan próspero, Job nunca perdió la humildad y el sentido de gratitud. Sabía que sus posesiones y su familia eran dádivas y por eso vivía en constante adoración. Esto nos hace reflexionar. En los momentos de abundancia, ¿cómo estamos manejando nuestras bendiciones?
¿Estamos siendo generosos? La prosperidad de Job, sin embargo, iba más allá de lo material. Era un hombre justo, íntegro y respetado por todos los que lo conocían. Su riqueza no lo corrompió. Y esa es una lección poderosa. En la actualidad, muchas veces nos vemos tentados a buscar el éxito a cualquier costo, pero la historia de Job nos enseña que la verdadera prosperidad reside en el equilibrio entre los bienes materiales y la rectitud moral. Aplicando esto a nuestra vida diaria, podemos preguntarnos, ¿cómo estamos utilizando nuestros recursos para el bien mayor? Ese es el verdadero sentido de la prosperidad. En cuestión de horas, Job fue golpeado por una serie de desastres inimaginables. Un mensajero llegó con la noticia de que sus bueyes y burros habían sido robados por saqueadores. Antes de que pudiera asimilar esta pérdida, otro mensajero apareció, informando que sus ovejas fueron consumidas por un fuego que cayó del cielo, algo inexplicable y aterrador. Y como si eso no fuera suficiente, un tercer mensajero llegó con la noticia más devastadora de todas. Durante una fiesta, la casa donde estaban sus hijos se derrumbó, matándolos a todos. La historia de Job parecía estar cayendo en una espiral de tragedias. Estos eventos muestran cómo la vida puede cambiar drásticamente de un momento a otro. Muchas veces seguimos con nuestras rutinas diarias y, de repente, nos sorprende un desastre, como la pérdida de un empleo o una enfermedad inesperada. Situaciones así nos llevan a cuestionar la razón de tales infortunios, tal como Job debió haberse preguntado. Es en este punto que debemos reflexionar sobre cómo reaccionamos. El impacto de estos desastres en la vida de Job fue devastador. Pero es importante destacar que él siguió firme. A pesar de la pérdida de todo lo que amaba, no renunció a su fe. ¿Cuántas veces, al ser golpeados por la adversidad, somos tentados a perder la esperanza? La historia de Job nos desafía a mantener la confianza, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Podemos aplicar esto a nuestra vida cultivando una actitud de resiliencia y fe, incluso en los momentos más oscuros. Es posible que, al mirar más allá de la tragedia, encontremos una nueva forma de vivir y superar los desafíos. La reacción de Job ante la inmensa pérdida que sufrió fue algo sorprendente. Devastado por el dolor, rasgó sus ropas y se cortó el cabello, gestos que simbolizaban su profunda tristeza y desesperación. Sin embargo, incluso en el apogeo del sufrimiento, Job hizo algo que pocos tendrían el valor de hacer: cayó al suelo en adoración. No se rebeló, no cuestionó su fe, sino que proclamó: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Esta reacción de Job refleja una comprensión profunda sobre la transitoriedad de la vida y de los bienes materiales. Al rasgar sus vestiduras, Job también estaba expresando su humanidad, reconociendo su dolor, pero sin permitir que éste lo consumiera. Es una lección valiosa para todos nosotros. Sentir el dolor es necesario, pero no debemos permitir que defina quiénes somos. Como Job, podemos usar esos momentos para reconectarnos con algo mayor, ya sea a través de la fe, la espiritualidad o el autoconocimiento. Nos muestra que la verdadera fuerza no radica en evitar el dolor, sino en enfrentarlo de frente, manteniendo la confianza en el propósito mayor que la vida nos tiene reservado. En medio de tanto sufrimiento, la esposa de Job, angustiada e incapaz de soportar ver a su marido en esa situación, sugirió que maldijera a Dios y aceptara la muerte como escape. Para muchos, este sería el camino más fácil: dejarse llevar por la amargura y rendirse. Sin embargo, Job, con su fe inquebrantable, rechazó esa idea de inmediato. Reconocía que tanto el bien como el mal son parte de la vida y que no podemos aceptar las bendiciones sin también aceptar las pruebas.
La historia de Job nos enseña que la fe verdadera no depende de las circunstancias. Job creía que había un propósito mayor detrás de todo, y esa creencia fue lo que lo mantuvo firme. Sabía que no podía juzgar los designios divinos basándose en su dolor momentáneo. Esta lección es esencial para nosotros. Muchas veces, cuando enfrentamos una crisis, somos rápidos en pensar que estamos siendo injustamente tratados o olvidados. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit Shopify.com to upgrade your selling today. Sin embargo, la historia de Job nos desafía a tener una visión más amplia y a confiar en que, incluso en las dificultades, hay algo que aprender. Y así continuó su camino sin maldecir a Dios, esperando la respuesta que lo aguardaba. Cuando 3 amigos de Job se enteraron de sus tragedias, viajaron desde lejos para consolarlo. Al llegar, quedaron tan impactados por su apariencia que apenas lo reconocieron. El dolor y el sufrimiento habían transformado a Job en una sombra de lo que alguna vez fue. Sus amigos, movidos por la compasión, hicieron algo que muchos no entienden hoy. Simplemente se quedaron con él, en silencio, durante 7 días y 7 noches. Este acto de estar presente, sin decir nada, es una forma poderosa de consuelo que trasciende las palabras. La historia de Job muestra que, muchas veces, la presencia es más valiosa que cualquier consejo. Con el paso de los días, los amigos de Job permanecieron allí sin hablar, sintiendo la intensidad de su dolor. Y este es un punto importante. Estar al lado de alguien que sufre es, por sí mismo, un acto de gran empatía. Hoy, podemos aplicar esta lección en nuestras relaciones, reconociendo que no siempre es necesario tener las respuestas o ofrecer soluciones. El simple hecho de estar presente junto a alguien que sufre puede ser la mayor forma de apoyo. La historia de Job y sus amigos nos recuerda que en momentos de dolor lo que más importa es el amor y la compasión. Después de días de silencio y profundas reflexiones, Job finalmente estalló en un lamento sombrío. Maldijo el día de su nacimiento, deseando nunca haber venido al mundo. Era un grito de desesperación de alguien que lo había perdido todo, y ahora se veía cuestionando el propio propósito de la vida. Job, que antes era el hombre más próspero de Oriente, ahora estaba sumido en una oscuridad emocional. Esta reacción nos recuerda que incluso los más fuertes tienen momentos de debilidad. La historia de Job nos muestra que es humano sentirse perdido en medio de tanto sufrimiento. A medida que Job maldecía el día en que nació, también reflexionaba sobre la condición humana. ¿Por qué aquellos que están en la miseria siguen viviendo? Esta pregunta resuena hasta hoy, cuando muchos de nosotros, ante las adversidades, nos preguntamos por qué seguir adelante. La historia de Job no ofrece respuestas simples, pero nos invita a contemplar el misterio de la vida y del sufrimiento. Tal vez, como Job, el secreto está en continuar, incluso cuando no entendemos todo. Y en ese camino continuaría dialogando con sus amigos, buscando respuestas para su aflicción. Con el tiempo, los amigos de Job finalmente rompieron el silencio, pero sus palabras trajeron más peso que consuelo. Ellos creían que el sufrimiento de Job era una consecuencia de sus pecados ocultos. Después de todo, en su visión, un hombre justo no podría ser golpeado por tal calamidad. Para ellos, algo debía estar mal con Job, y por eso sugirieron que buscara el perdón divino. Sin embargo, Job sabía que no había cometido ninguna transgresión que justificara tanto sufrimiento. Este conflicto entre lo que sus amigos creían y lo que él sabía de sí mismo trajo una nueva capa de dolor a su historia. Incluso ante las acusaciones veladas de sus amigos,
Job mantuvo su convicción de que no había pecado contra Dios. Este es un ejemplo poderoso de autoconocimiento e integridad. En muchos momentos, las personas a nuestro alrededor pueden no entender lo que estamos pasando e incluso pueden cuestionar nuestras decisiones y acciones. Sin embargo, al igual que Job, es crucial mantener la fe en quiénes somos y en lo que creemos. Saber quiénes somos y no permitir que otros definan nuestra narrativa es una lección que podemos llevar a todos los aspectos de la vida. Después de largas súplicas y cuestionamientos, Dios finalmente respondió a Job, pero de una manera que él no esperaba. En lugar de ofrecer explicaciones detalladas sobre el sufrimiento que Job había enfrentado, Dios lo confrontó con preguntas profundas sobre la creación del mundo, el poder de las fuerzas de la naturaleza y la vastedad del universo. Job llegó a darse cuenta de que su comprensión era limitada y que los caminos divinos están mucho más allá de lo que la mente humana puede alcanzar. Esa respuesta, lejos de ser una explicación simple, trajo una nueva perspectiva a la historia de Job, mostrando que hay misterios que no pueden ser fácilmente revelados. Job, al ser confrontado por Dios, comprendió que a pesar de sus súplicas y de su deseo de respuestas, la sabiduría divina estaba más allá de su comprensión. Esa revelación no vino para humillarlo, sino para recordarle que, por más difícil que sea la vida, hay un propósito mayor guiando todo. Al aceptar esta realidad, Job encontró una paz que trasciende el entendimiento humano. De la misma manera, en nuestra propia jornada, podemos encontrarnos con momentos en los que las respuestas no están a la vista. Y es en esa aceptación de lo desconocido que podemos encontrar una nueva forma de vivir, con fe y resiliencia, como Job. Después de pasar por tanto sufrimiento y aún así mantener su fe inquebrantable, Job fue restaurado por Dios. Su perseverancia y confianza trajeron recompensas más allá de lo que podría haber imaginado. Dios no solo devolvió todo lo que Job había perdido, sino que lo bendijo con el doble de sus riquezas. El hombre que antes había visto su vida desmoronarse, ahora era nuevamente próspero, con miles de ovejas, camellos y muchos sirvientes. Esta restauración nos muestra que, por más doloroso que sea el viaje, la fe verdadera puede conducirnos a una recompensa aún mayor. La historia de Job es, de hecho, una historia de esperanza. Además de sus nuevas posesiones materiales, Job fue bendecido con 7 nuevos hijos, lo que le trajo una nueva alegría que llenaba el vacío dejado por su tragedia anterior. La restauración de la familia fue una de las bendiciones más preciosas que Job recibió, mostrando que el amor y las conexiones humanas son una parte esencial de nuestras recompensas en la vida. Esta parte de la historia de Job nos inspira a valorar a las personas que nos rodean y a entender que, incluso en las pérdidas, siempre hay una posibilidad de nuevos comienzos. En nuestras vidas, la restauración puede no llegar de manera material, pero puede llegar en forma de relaciones, salud y paz interior. Job vivió 140 años más después de su restauración, viendo a sus descendientes hasta la 4ª generación. Esto es un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios sobre aquellos que permanecen fieles, incluso en medio del sufrimiento. Para nosotros, la historia de Job nos enseña que, por más difíciles que sean los momentos de crisis, no definen nuestro final. Si mantenemos la fe, podemos experimentar una restauración que va más allá de lo que hemos perdido. La jornada de Job sirve como un recordatorio de que el sufrimiento no es el final del camino. Siempre hay una nueva oportunidad, una nueva vida esperando para aquellos que confían en el propósito divino. Ahora que conoces la verdadera historia de Job, la pregunta es, ¿cómo vas a aplicar estas enseñanzas a tu vida? Cuando llegue la adversidad, ¿maldecirás tu camino
¿O te mantendrás firme como Job, confiando en algo mayor? Su historia nos desafía a mantener nuestra fe, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Y, al final de todo, recuerda, siempre hay una restauración preparada para aquellos que resisten. Pero yo te pregunto, ¿qué estás haciendo hoy para mantenerte firme en medio de tus pruebas? Comparte en los comentarios, quiero saberlo. Y claro, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sigas aprendiendo más sobre fe y resiliencia a través de estas historias increíbles.